AudioJungle. La juventud se activa. Conoce a quienes quieren representarte en el Consejo Municipal de Juventudes. Esto es Café o Miedo. Juventud con voz y sin miedo. Otro capítulo más de Café o Miedo, hablando con candidatos al Consejo Municipal de Juventud de Mosquera, Cundinamarca, esta vez en el municipio de Mosquera, hablando con un candidato, Jorge López, del Partido Nuevo Liberalismo, que se lanza con ese partido con unas visiones importantes en este año para iniciar y también al Consejo Municipal de Juventud. Un joven que le apasiona la cultura, pero también hablar con él sobre esos aspectos cuando se habla de cultura y más en un municipio como Mosquera, que tiene espacios y también él lo resalta. Pero bueno, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Santiago, bastante bien, muchísimas gracias por la invitación. Excelente verte por acá, candidato al Consejo Municipal de Juventud, el nuevo liberalismo de Mosquera. De Sí. Mosquera hay que hablar mucho, pero culturalmente es un lugar muy, pero muy importante. Sí, así es, Mosquera es muy rico culturalmente, hay muchísimo talento. Importante porque cultura tanto de arte, música, deporte, y uno dice, wow, hay mucha riqueza. Y creo que muchas veces, y lo mejor, no solamente eso, sino los espacios que han creado un escenario deportivo que pues es el estadio, tiene un auditorio bien bonito, algo bien chévere que ha llevado a que Mosquera tenga espacios y realmente también tenga más oportunidades, y también en estos meses se ve como convocatorias, proyectos de Mosquera, recrearte en este caso, por ejemplo, también que hay mucha cultura local, pero también cultura nacional. ¿Cómo hablar de un municipio de Mosquera en cultura? ¿Qué desafíos hay en este municipio cuando se habla de artista local? Bueno, como tú lo dijiste, Mosquera es un municipio que ha avanzado muchísimo en temas culturales, deportivos, artísticos. La Secretaría ha hecho un montón de eventos, ha prestado un montón de espacios como Recrearte, festivales, ferias, actividades deportivas. Sin embargo, muchas veces, y he sido testigo de esto, hay muchísimos jóvenes con muchos talentos en Mosquera que de pronto no son tan tenidos en cuenta, como lo es la fotografía, el dibujo, el arte pintado, como tal. Y hay muchos que, por ejemplo, sí son talentos que son muy tenidos en cuenta en Mosquera, como viene a ser la música. Hay guitarristas, pianistas, de todo. Y hay muchos cupos. En Secretaría de Cultura hay escuelas para el arte en Mosquera. Y muchas veces muchos de estos jóvenes no saben porque no siguen porque no les llega la información, porque no siguen las redes, por ejemplo, de la Dirección de Juventudes, o porque sencillamente muchos de esos cupos, a veces choca un poco decirlo, pero muchos de esos cupos no se le dan a personas que realmente los merecen. En el Recrearte, por ejemplo, el año pasado hubo 1 o 2 bandas que estuvieron ahí, que se lo ganaron, bandas de jóvenes emergentes del municipio, y me gustaría que hubiera más espacios así, donde los muchachos puedan subirse y mostrar su talento. Sería muy bacano hacer un festival musical solamente de artistas emergentes de Mosquera. Wow. Son proyecciones que como equipo, porque somos un equipo muy unido, tenemos a futuro. En cuanto a tema deportivo, aprovechando que lo mencionaba Santiago, Mosquera, como sabrás, es una capital deportiva de acá de Cundinamarca. Y hay muchísimo talento, básquetbol, patinaje. Hace poco hubo una competencia de patinaje de departamental, pero muchas veces en los entrenamientos hay financiamiento a las escuelas deportivas, pero muchas veces no se les da lo mismo a todas o no entran todas, y son los profesores en algunos casos los que tienen que poner plata de su bolsillo para los entrenamientos, para las canchas. Y bueno, esos serían los principales desafíos o retos que yo vería en cultura y un poquito en deporte en el municipio. Y también para pasajes, uno que va por un campeonato o así sea un bus, a veces hay profesores que les toca sacar para ir a municipios, ir a tocar, saque el mismo bolsillo, para hacer la vaca con los jóvenes. Y es lo que también se complica, ¿no? Sí, claro. Y entre eso entra, bueno, en Mosquera hay mucha riqueza cultural. ¿Cómo se puede hablar también
cuando se habla de educación en un municipio que también tiene mucho que resaltar, por ejemplo, me parece muy importante lo de Mosquera Pila. O sea, no siempre me ha llamado mucho la atención y también como Mosquera en educación y también ha podido sobrevivir y trabajar. ¿Cómo se habla un municipio de Mosquera cuando se habla de educación? ¿Crees que son suficientes los proyectos o crees que hay que expandirse más en cuanto a proyecto de educación para tanto pública, privada y superior? Bueno, yo considero que Mosquera en educación ha venido creciendo bastante. Hemos recibido este año a universidades como la ESAP con proyectos que quieren crear en nuestro municipio. Y el tema que tú mencionas, precisamente vuelvo a la Universidad Superior, hay muchísimas oportunidades, queremos traer más. Queremos y sabemos que es posible sentarnos con las universidades y ofrecerles, parte del municipio de Mosquera, ofrecerles opciones académicas como observatorios, incluso semilleros que se puedan realizar en Mosquera. Podemos incluso aprovechar lo que viene siendo la Laguna de la Herrera, el desierto de Sabrinsky. Un dato acá que te puedo tirar, Santiago, es que Mosquera es la segunda ciudad, si se puede decir, del mundo que tiene una laguna y un desierto ahí. Sí, total. Ahí. Entonces es algo que se puede aprovechar muchísimo, que pueden aprovechar las universidades, que se puede aprovechar con el ecoturismo. Mosquera tiene muchos pelados, muchos colegios. Total, y mira que me traes a unos recuerdos, me trae a un recuerdo cuando tú hablas del desierto de Sabrinsky. El desierto de Sabrinsky es divino y ahí hay oportunidad de ir, pero muchas veces es complicado ingresar. Y uno pues, hay muchos jóvenes, se lo digo porque acá en Madrid, jóvenes artistas que dicen, quiero hacer mi video musical en el desierto de Sabrinsky. Y uno dice, uff, aquí hay el video musical, toda la vaina, y uno vaya está cerrado. Y hay mucho para aprovechar musicalmente y artísticamente, por ejemplo, videoclips. Mosquera tiene para un desierto, para hacer un video musical algo increíble, en una laguna, lo mismo. ¿Cómo crees que se podrían ayudar a esos espacios desde el Consejo de Juventudes? ¿Cómo se podrían abrir espacios entre la cultura y el turismo? Bueno, yo siento que todo es gestión con el gobierno local, con la administración. Todo es de citar a los directivos y sentarse a hablar con ellos. En ese caso sería el secretario de Cultura o alguna dirección de esa secretaría, con el director de Juventudes, podría ser, Desarrollo Social, y mirar esas posibilidades, porque todo es de gestión. Entonces, si queremos ser consejeros de juventud, hay que escuchar esas ideas de los jóvenes, de los artistas, y llevarlo, hacerlo real, gestionarlo. Para cerrar un poquito el tema de educación, a mí algo que me gustaría hacer, y es un deseo personal, y sé que hace un año más o menos intentó hacer un modelo de Naciones Unidas en Mosquera. Yo quiero hacer algo propio con todos los colegios públicos y privados de Mosquera que se realice todos los años, un modelo de Naciones Unidas de los cursos 9º, 10º y 11 que se pueda llevar a cabo. Es una idea, pero es algo ahí como para cerrar la pregunta que me habías hecho de la educación. Articular cultura y ecoturismo o esos espacios es algo que se tiene que hacer. Y así uno es guía y fue protagonista de la juventud en un video que mucha gente sale a hablar. Uy, es que porque se le habla de esa manera al joven y demás. Entonces es un video que pues en cierta parte uno dice, bueno, a los jóvenes realmente tienen que brindarles seguridad y está bien trabajarle en materia de seguridad y en materia más que todo de drogas. Como es un video que sacó la alcaldía municipal, sí, claro, cuando al alcalde le hizo un parra, pues normal, y le hizo a un joven pues un coro como diferente. Bueno, usted por qué saca a la calle, o sea, usted no le está acá hasta ahora. ¿Cuál es su visión ante eso? ¿Crees que se están buscando los mecanismos verdaderos para que la juventud esté en estos espacios, o crees que realmente se pueda hacer algo desde el Consejo de Juventudes para que todo este tipo de cosas se pueda hacer, pero también la juventud también diga propiamente, autónomamente, voy para mi casa, o ni siquiera? Es también entender una política pública de seguridad en el municipio, pero específicamente de juventud. ¿Cómo se puede abordar un tema como este en un Consejo de Juventud? Bueno, Santiago,
Sí vi el video del alcalde Nelson, y creo que sus palabras en ese video fueron las adecuadas. Sin embargo, sí se debe reconocer, no solo municipalmente, sino a nivel nacional, que como país hemos fallado en darle una protección a nuestros jóvenes, para evitar que estén en la calle, para evitar que estén consumiendo, para evitar que tengan machetes, o armas blancas, o incluso armas de fuego. Reitero un poquito el tema del deporte. Muchos de los jóvenes que están en las escuelas deportivas en Mosquera son jóvenes que encontraron una salida a sus vidas en el deporte. Encontraron como una solución a todos los problemas que ellos pudieran tener, y pues en sus profesores, en sus mismos compañeros encuentran un apoyo muy grande que los lleva a estar jugando fútbol, por ejemplo, en vez de estar haciendo lo que no deben hacer en la calle. Total. Salud mental. Nosotros es algo que hemos hablado con el partido y creemos que es muy importante, y es una de las banderas del nuevo liberalismo, es la salud mental. Creemos que muchas veces a los jóvenes no se les dan, y siempre va a haber charlas en todos los colegios, charlas de psicología, pero no las suficientes o no lo suficientemente serias como para que los jóvenes les presten atención. Queremos con la administración traer la psicología adecuada para los muchachos, una psicología que no se tome como un juego, porque es muy importante que los jóvenes expresen cómo se sienten, que los jóvenes sepan las maneras como pueden canalizar sus emociones. Una de esas, como lo digo, es el fútbol, que como tú lo comentabas, muchas veces para los campeonatos, canchas, incluso el arte, muchas veces las bandas no tienen el financiamiento adecuado para ir a tocar, por ejemplo, a Manizales, que en Manizales hay un festival como el que te digo, de artistas emergentes jóvenes, y es muy bacano. Sí, y buen punto, porque en Huesca hay mucha cultura, y creo que es bonito como resaltar esa cultura local que viene desde el barrio y llevarla a los espacios, y es lo que más complicado se hace. ¿Cómo se puede hablar también de un municipio de Mosquera cuando se habla de empleo? ¿Qué tal está Mosquera cuando se habla de empleo juvenil? Hay joven que realmente está desempleado, hay muchos jóvenes desempleados, o crees que está mucho mejor el tema cuando se habla de empleo? Ok, Santiago, el desempleo siempre va a existir. No hay una forma real de erradicar al 100% el desempleo, y sobre todo en un grupo poblacional como lo son los jóvenes. Por ejemplo, muchos jóvenes recién graduados les cuesta de pronto encontrar trabajo, de pronto les cuesta encontrar un lugar para hacer las prácticas. Mosquera es un municipio afortunadamente muy fuerte en el sector empresarial. Tenemos Doria, tenemos Purina, tenemos Ramo, que es gigante. Entonces siento que eso es algo que se debe aprovechar, sobre todo con la Secretaría de Competitividad, que es la que tiene el contacto directo con esas empresas. Entonces, vuelvo y reitero, se trata simplemente de articular, de que si llegamos al Consejo de Juventudes el 19 de octubre, sentarnos a hablar a las secretarías y golpear puerta por puerta en las empresas de Mosquera, y hay que aprovechar eso. Tenemos una zona franca, tenemos muchísimas empresas, emprendimientos pequeños, grandes, tenemos incluso la alcaldía, tenemos a SOAM, que es una emisora, y la gente puede ir a hacer sus prácticas ahí. Entonces es buscar esas oportunidades. Nosotros como los consejeros, como los voceros, como la voz de los jóvenes, golpear puerta por puerta, articular con la secretaría, con el sector empresarial de Mosquera, que es muy fuerte, y vuelvo y reitero, hay que aprovechar el sector empresarial y buscar las oportunidades de empleo a los jóvenes, de capacitaciones y de sus prácticas profesionales, porque se van a graduar de la universidad y no encuentran dónde hacer sus prácticas en Mosquera y se tienen que ir a Bogotá o se tienen que ir del municipio. Total. Y es como tú lo dices, muy bien lo dices, y todo es, o sea, realmente creo que muchos candidatos, y creo que es el primer candidato que yo veo en Mosquera que habla del punto, bueno, hay que conectar lo empresarial. Y creo que es muy necesario cuando se habla de juventud. Y más en el municipio de Mosquera y Funza también, que tiene mucha conexión con empresas. Y lo que más hace falta. Y creo que ahí donde está el empleo. Ahí está el empleo, pero operativo. Pero creo que dentro del operativo también hay varias áreas. Por ejemplo, en Dones también hay un área, por ejemplo, de comunicación, un área de psicología, un área de también tiene pues también trabajo, y pues también de varias áreas que también los jóvenes estudian, y es muy buen punto, ¿no? Bueno, eso con cultura. También cómo se puede hablar de un municipio de Mosquera, por ejemplo, cuando se habla de empleo. O sea, hemos hablado de empleo.
Y creo que, no sé si, mira, para ir el tema más a nivel nacional, no sé si viste un caso de la viceministra de la Igualdad, que pues, ya por Dios, llega a un cargo de esos, siendo, ni siquiera acabando la carrera. ¿Cómo es este panorama político? Bueno, panorama... Ay, por favor. Está hablando solo. Ay, yo qué le digo. Era alto. Bueno, habíamos hablado de un empleo, bueno, aterrizándolo en Colombia, ¿cómo es un panorama, por ejemplo, lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad? ¿Crees que es justo o no es justo con los jóvenes que hagan ese tipo de cosas? ¿Que realmente le den un cargo a una persona que ni siquiera ha acabado de estudiar y un cargo tan importante? ¿O crees que, o no, es que los jóvenes necesitan espacios y ahí está el espacio? ¿O crees que hay un orden que deberíamos seguir? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo considero que el caso de Juliana Guerrero, nombrada como viceministra de Juventud, y todo el enredo que hubo frente a su grado, frente a que no presentó el Saber Pro, es un panorama que desalienta bastante a los jóvenes, porque muchos jóvenes se han matado estudiando, se han matado incluso especializándose, porque hay gente que tiene posgrados muy muy joven y tiene la preparación adecuada para ocupar esos cargos, y son jóvenes, y sí, se le deben dar espacios a los jóvenes que de verdad los merecen, que de verdad se han preparado toda su vida para estar en cargos públicos o cargos de administración tan importantes y con un sueldo tan grande, tan asalariado como ese. Un desacierto total me parece lo que pasó con Juliana Guerrero, porque, bueno, se supone que si estamos en un gobierno del cambio que quiere darle oportunidades a los jóvenes, debe dárselas y no mostrar ese tipo de errores, desaciertos o salidas en falso, que lo hemos visto desafortunadamente mucho en este gobierno con muchos nombramientos, y yo creo que esta fue una de las gotas que más rebosó el vaso. Sí, y totalmente, porque hablamos de precisamente ese tema. Pero bueno, ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje de la juventud cuando se habla de educación? ¿Cuál es ese mensaje cuando los jóvenes dicen, bueno, quiero estudiar, quiero también ingresar a una universidad? Pero ¿cuál es ese mensaje que les da la juventud en Mosquera, Cundinamarca, frente a la educación? ¿Hay oportunidades? ¿Hay que buscarlas? ¿O cómo crees que podría decirles a la juventud? ¿Hay que ir a las oportunidades o cómo es? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, como te dije, en Mosquera las oportunidades han crecido bastante. Aún así, yo siento que la información a veces es confusa y que, bueno, nosotros como jóvenes somos un grupo social que ha sido silenciado históricamente, que no ha tenido la voz que se merece. Entonces, a la hora de salir a pedir becas para una universidad o algo, muchas veces no nos escuchan, o por ser jóvenes o por estar todavía en el colegio. Muchas veces sí, pero hay casos donde no. La invitación a los jóvenes de Mosquera es que no se queden callados, no se den por vencidos, sobre todo es que salgan a investigar qué ofertas tiene su municipio, qué ofertas tiene su alcaldía para ellos, que hablen con concejales, que busquen la forma de llegarle a los secretarios, que hablen con sus consejeros de juventud, que son muy importantes. Si de pronto hay desinformación, si de pronto no saben que el municipio de Mosquera tiene ciertas ofertas de educación superior, las pueden consultar con sus consejeros de juventud, y esperemos que el próximo año seamos nosotros. Realmente lo deseamos así. Deseamos escucharlos, deseamos poder solucionarles sus dudas y hacer lo posible por trabajar por ustedes. Entonces, Mosquera, salgan a hablar que tienen voz, salgan a preguntar por las oportunidades de educación superior, por las oportunidades laborales y por todo lo que pueden hacer, que muchas veces por pena o por miedo no salimos a preguntar. Bueno, mil gracias. ¿No pueden seguir las redes sociales de ustedes? Bueno, nosotros estamos como Nuevo Liberalismo Mosquera, NB Liberalismo Mosquera, o sea, NB Liberalismo Mosquera. NV, sí, Liberalismo Mosquera. Okay, ¿Listo? Para que nos sigan, vean nuestras propuestas y
no tengan miedo tampoco de contactarnos, estamos dispuestos a escucharlos. Mil gracias, Jorge, por estar aquí conectados y estar aquí en Café Omido hablando sobre eso, sobre el Festival de Juventud, la candidatura y también hablar un poco también de lo que se está viniendo y ya prácticamente ya estamos un mes de campaña electoral del Consejo Municipal de Juventud. Mil gracias. Gracias a ti, Santiago. Otro capítulo más en Café Omido, hablando con candidatos aquí en el municipio de Madrid, Cundinamarca, con candidatos de Mosquera, Funza, más candidatos que se le suman también a Café Omido, hablando con candidatos aquí, como siempre, con una gran información, pero sobre todo con jóvenes que creen en un país mejor en tanto cultura, política, ambiente y también temas como en este caso salud mental y también cultura. Mil gracias. Audio Jungle. Esto fue Café Omido, El espacio donde la juventud se informa, se expresa y se prepara para decidir. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el 19 de octubre tú votas, tú eliges, tú decides, y esta vez sin miedo.